Continuamos con la carta ¿a quién? A los romanos. Y les decía hace 8 días que estoy muy contento, muy emocionado, porque esta carta realmente es una carta que ha cambiado la iglesia. Es una carta que ha enfocado a la iglesia en lo que realmente debe enfocarla. Y la carta a los romanos, les comentaba hace 8 días, ha sido descrita por muchos de los biblistas a lo largo de la historia, por muchos de los teólogos a lo largo de la historia, como una carta fundamental para la iglesia. Y hoy llegamos a la segunda reflexión. Hace 8 días teníamos planeado llegar hasta el versículo 7, pero bueno, el tiempo no nos dio sino para ni siquiera completar el primer versículo. Hoy continuamos con el título de la semana pasada, Identidad. El Señor nos muestra cuál es nuestra identidad. Y el primer punto, que fue el que casi alcanzamos a culminar la semana pasada, es quién soy y a quién le pertenezco. Vamos a ir rápidamente en 3 minutos a hacer un repaso de la semana pasada. Dice el versículo 1, Pablo, siervo de Cristo. Y recordábamos que Pablo se reconoce a sí mismo como siervo, pero la palabra es esclavo, esclavo de Jesucristo, y nos invita a reconocernos como esclavos. No nos pertenecemos a nosotros mismos, no tenemos derechos nosotros, hemos perdido los derechos porque se los hemos entregado a Jesucristo y Él es nuestro dueño. Por eso Pablo dice que es esclavo ¿de quién? De Cristo Jesús. Esclavo muestra cuál es el blanco de su servicio, cuál es el blanco de su entrega, cuál es el blanco de su esclavitud. Solo le sirve a Cristo Jesús. Y entonces llegamos a la conclusión que la pregunta correcta no es quién soy. Quien nos define no es quiénes somos, quien nos define es a quién le pertenecemos. Si nosotros contestamos la pregunta ¿a quién le pertenecemos?, ya tenemos un gran porcentaje de la respuesta ¿quiénes somos? Si tú dices yo me pertenezco, yo me doy gusto a mí mismo, yo hago lo que a mí se me antoja, yo cumplo con todo lo que a mí me parece bueno, ¿eres esclavo de quién? Si tú dices yo hago todo, me trasnocho, me desvelo, madrugo, no hago más sino ver la manera de llenar mi cuenta bancaria, ¿de quién eres esclavo? Del dinero. Si tú dices, yo hago todo lo necesario y mi vida la dedico para que yo sea reconocido, para que las personas sepan que yo soy un buen profesional y trabajo y me esmero para que se den cuenta que mis títulos, que mis diplomas sí valen, ¿de quién soy esclavo? ¿De qué? De la sociedad. Estoy siendo esclavo de mis logros, de un título. Y Pablo renuncia a todos esos títulos y dice soy esclavo. Y la invitación que nos hace el Señor es a que seamos esclavos de Jesús. Porque cuando somos esclavos de Jesús, somos esclavos del amo más amoroso, más misericordioso, del amo que ha hecho todo por sus hijos. Y con toda seguridad nos va a ir bien. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros nos entregamos a nuestro Señor Jesús, cuando lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro dueño, le estamos entregando el derecho de pasarnos de condenación a salvación. Si yo digo, yo creo que Jesús murió en la cruz del Calvario, yo creo que Él ha hecho todo esto, yo creo que Él realmente era el Hijo de Dios, pero no me entrego a Él, no le estoy dando la autoridad para pasarme de muerte a vida. No es posible que Jesús sea nuestro Salvador si no es nuestro Señor.
No podemos decirle a alguien que nos lleve de este lugar hasta la puerta si primero no nos subimos o nos dejamos cargar por él. Si no le decimos, usted tiene toda la autoridad de caminar por mí, tiene toda la autoridad de alzarme, es más, tiene toda la autoridad de dejarme caer porque yo me suelto. Pero Jesús no nos va a dejar caer. Es imposible que Jesús sea nuestro Salvador si no es nuestro Señor. Es imposible que Él nos cargue si nosotros no nos depositamos confiadamente en la obra de Él. Y sigue diciendo, llamado. Él fue llamado. Él no se llamó a sí mismo. Él no dijo, yo me declaro apóstol. Voy a mandar a timbrar unas tarjeticas que digan apóstol Pablo y me autonombro apóstol. No, a Él lo llamó Jesús. De la misma manera que nos ha llamado a todos nosotros con un propósito. El primero, darnos la salvación, pero una serie de elementos adicionales. Entre ellos, todos somos apóstoles, porque apóstol, ¿qué quiere decir? Enviado. Recuerden que hay 3 apóstoles, los 12 apóstoles, que tienen unas características específicas y las cuales ninguno de los que estamos acá las podemos cumplir. Está un llamado singular, que es el apóstol Pablo, que tiene un llamado solamente de él. Y por eso él es apóstol. Pero está la palabra apóstol extendida para todos los discípulos del Señor que nos envía. Nos envía, ya vamos a ver a qué nos envía, que es lo que viene más adelante, a ser apóstol. Y dice después apartado. Y hasta ahí llegamos la semana pasada. Apartado. Apartado. Cuando su merced aparta algo para un fin, es porque lo quiere para eso y nada más, ¿cierto? Cuando la mamá le dice, uno me hace el favor y me aparta ese plato para las verduras, y es solo para las verduras, y el niño lo utiliza para echar carne, ¿qué le va a pasar? Va a recibir su disciplina, ¿verdad? Porque está apartado para ese uso exclusivo y para ningún otro. El Señor nos aparta, nos llama y nos aparta. Y dice Pablo, he sido apartado. No fue apartado por la iglesia. A él no lo apartó la iglesia de Roma o la iglesia de Corinto o la iglesia de Jerusalén. A él lo apartó el mismo Señor Jesús. Lo único que hace una iglesia es reconocer cuando el Señor nos ha apartado para algo. Es lo único que hace la iglesia. Cuando a una persona la reconocen como coordinador, como siervo, como pastor, como ministro de algo, realmente lo único que está sucediendo es que la iglesia está reconociendo, avalando que Jesús lo apartó con esa función. No fue apartado por el éxito de su gestión, no fue apartado porque era espectacular en lo que hacía, sencillamente porque a Dios le plació apartarlo para ese fin. Nadie puede denominarse siervo de Dios o ministro de Jesús si no es apartado por el mismo Jesús. ¿Y cómo sabe que es apartado? Eso lo vimos en Hechos, cuando estábamos viendo la serie de Hechos. La iglesia identifica el llamamiento. La iglesia reconoce el llamamiento. No es porque alguien se pare y dice, yo soy evangelista, yo soy maestro. La iglesia dice, esa persona, el Señor le dio el llamado y la apartó para ser maestro, para ser pastor, para ser evangelista. La iglesia reconoce. No es porque una autoridad eclesial dice, esa persona tiene este llamamiento. Es la iglesia. Y esa es una de las bases de la reforma. Cuando recuerda que la palabra nos manda es a la iglesia, a la comunidad de fe, a reconocer
el llamamiento, el apartamiento, y no desde afuera. Pero ahora sí vamos a centrarnos en ese apartamiento. ¿Para qué fue apartado Pablo? Para anunciar el Evangelio. La Reina Valera no dice anunciar, dice solamente para el Evangelio. Pero como el Evangelio son unas buenas noticias, pues obviamente se tienen que anunciar. No hay otra manera de hacerlo. Hay personas que se dicen cristianos no porque están apartados para algo, sino que hacen su énfasis en que han sido apartados de algo. Me explico. Dicen, he sido apartada del vicio, por eso soy cristiano. He sido apartado de mi adulterio, por eso soy cristiano. He sido apartado de mis malas mañas de andar robando. He sido apartado de unos amigos que me hacían cometer homicidio. Pero ser cristiano no es ser apartado de algo. Ser seguidor de Cristo es ser apartado para algo. Para algo. Desde luego, cuando la mamá le dice a uno que aparte ese plato para la verdura, la está separando de las carnes y la está separando de otros elementos. Pero el fin primordial no es de qué la apartó, sino para qué la apartó. Nosotros no tenemos que centrarnos en de qué hemos sido apartados, sino para qué hemos sido apartados. ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es la razón de ser de nuestro llamamiento? Cuando nos llamó nuestro Señor, cuando aceptamos su llamado, cuando depositamos nuestra confianza en Jesucristo, fuimos apartados para algo. Y desde luego, como consecuencia, también fuimos apartados de muchas cosas. Pero ese no es lo importante. Lo importante es ¿para qué? ¿Para qué hemos sido apartados? ¿Y para qué dice Pablo que ha sido apartado? Para anunciar el Evangelio. ¿Y qué es Evangelio? Las buenas nuevas. Inmediatamente respondimos, las buenas nuevas. Claro que son las buenas nuevas, desde luego que son las buenas nuevas. Pero cuando decimos las buenas nuevas, la buena noticia, el noticionón, nos estamos quedando únicamente en la definición etimológica, el significado de la palabra evangelio. Buenas nuevas. Buenas nuevas, desde luego. Pero Pablo está poniendo el evangelio como centro de todo lo que va a decir de ahora en adelante. Y buenas noticias, sí, pero ¿de qué? Buenas noticias acerca de qué. ¿Cuál es la buena noticia? Cuando lleguemos ahora al versículo 3, vamos a detenernos en ese punto. Llegamos por fin al segundo punto de nuestro bosquejo que está en los boletines. ¿Cuál es? ¿Qué creo? Dice, versículo 2, que por medio de ¿quién? De sus profetas ya había prometido. ¿En dónde? En las sagradas escrituras. Dios había prometido por medio de los profetas desde antes. ¿En las qué? Sagradas, santas, especiales, apartadas escrituras. Pablo, ¿cómo considera las escrituras? Sagradas, santas, la maravillosa palabra de Dios. Por eso no podemos olvidar que la Biblia es santa, es la palabra de Dios. Nada más y nada menos que la palabra de Dios. No es un libro como cualquier otro con autoridad.
porque esa autoridad que tiene la palabra de Dios rige nuestras vidas, rige nuestros valores, rige nuestro propósito como personas, como familias, como esta comunidad de fe que estamos acá. No está por debajo de un concilio, no está por debajo de una tradición, no está por debajo de una denominación. La palabra de Dios rige denominaciones, tradiciones, costumbres, rige concilios, absolutamente todo lo rige. Todo está por debajo de la palabra de Dios. Por eso, si alguien viene a nosotros con una enseñanza diferente a la que está en la palabra de Dios, no podemos aceptarla. Si un día yo me paro acá y les digo algo que no está en la palabra de Dios, ustedes no deben aceptarlo desde ningún punto de vista. Deben rechazarlo inmediatamente y deben decirme, está equivocado. La palabra de Dios rige nuestra vida, rige nuestra fe, rige nuestra confianza en quien debemos tenerla. Pablo está diciendo que el Evangelio ya estaba prometido ¿desde cuándo? Desde los profetas. Ya estaba prometido desde mucho antes. El Evangelio no fue el plan B del Señor Jesús. No es que Dios tuvo un plan en el Antiguo Testamento y no salió y dijo, oh, el plan no salió, plan B, iniciemos el plan B. No. Ya estaba anunciado el Evangelio desde el Antiguo Testamento. No es que en el Antiguo Testamento estaba la ley y como no funcionó, entonces el Señor tuvo que acudir al Evangelio. No, ya estaba desde los profetas anunciado el Evangelio del Señor Jesucristo, porque la ley sencillamente está anunciando que para el ser humano es imposible cumplir la ley y que tiene que acudir a la misericordia de Dios, a la obra de Jesucristo para poder acceder a nuestro Señor. La ley muestra la incapacidad humana, el fracaso humano y dice, la única solución se llama ¿cómo? Evangelio, no hay otra. Y ahora sí llegamos al versículo 3 para entender qué es eso de evangelio. Este evangelio habla ¿de quién? De su Hijo. Este evangelio habla de su Hijo. Ahora Pablo comienza a hablar con claridad para lo que viene a continuación en toda la carta que él escribió a los romanos. El evangelio no es un concepto, el evangelio no es una teoría, el evangelio no es una religión. No, el evangelio se trata de una persona. El evangelio habla, señala, enfoca. ¿A quién? A Jesús. El evangelio no se trata de nosotros. El evangelio no se trata de que me guste o no me guste. No se trata de nuestras vidas. No se trata de nuestros sueños. El evangelio habla, señala, enfoca a Jesús. El evangelio no nos habla de lo que nosotros hacemos, de lo que le hacemos a los demás o de nuestras esperanzas. El evangelio habla, señala, enfoca ¿a quién? A Jesús. El evangelio no es un estilo de vida. Cuando recién llegué a la palabra del Señor, cuando fui impactado por el evangelio, lo primero que yo decía o que repetía es: el evangelio no es una religión, es un estilo de vida. Pero si el evangelio fuera un estilo de vida, no sería una buena noticia. Sería una pésima noticia. Porque el estilo de vida que demanda la ley es imposible cumplirla para un ser humano. Y si el evangelio fuera un estilo de vida, ninguno de nosotros podría cumplir con ese estilo de vida y estaríamos condenados. Por eso el evangelio no puede ser un estilo de vida, aunque nos invita a un estilo de vida. Además, si nosotros pudiéramos con nuestras propias fuerzas cumplir con el estilo de vida de Dios,
¿Para qué Jesús habría tenido que venir? ¿Para qué Jesús habría tenido que ir a la cruz del Calvario y resucitar? ¿Para qué si nosotros podemos cumplir con un estilo de vida? El Evangelio habla, señala, enfoca a Jesús. El Evangelio no es la buena noticia que nuestros problemas ya se acabaron. Pare de sufrir. No, ese no es el Evangelio. Ese es un evangelio falsificado. Es un evangelio dañino. Porque cuando una persona cree que el evangelio es la noticia que va a parar de sufrir y sus expectativas no se cumplen, se va a creer una persona rechazada por Dios y no va a querer saber nada de Dios. Por eso no podemos decirle a la gente que el evangelio se trata de una noticia que va a dejar de sufrir. Nuestros problemas, ¿cuándo se van a acabar? Bueno, mientras estemos a este lado de la eternidad, nunca. Pero después, más allá del sol, ¿sí? Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Allá, sí. Allá habrá un lugar donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde Dios secará toda lágrima de nuestros ojos, donde Él estará con nosotros por toda la eternidad. Y allá, sí vamos a parar de sufrir. Mientras tanto, mientras estemos de este lado, tenemos que seguir viviendo en un mundo caído, rodeados por personas tan humanas como nosotros, tan pecadoras como nosotros. Y vamos a tener aflicción. El evangelio no es parar de sufrir. El evangelio habla, señala, enfoca a Jesús. Y entonces, ¿qué es llevar el evangelio? Si no es decirle a las personas que paren de sufrir, si no es decirle a las que han parado de sufrir, si no es decirle a las personas que tienen que vivir un estilo de vida, si no es decirle a las personas que su vida tiene que ver como centro del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Llevar el evangelio no se trata de hacer algo para Dios o para los demás. Porque a veces decimos, no, es que yo llevo el evangelio con mi testimonio. Muy bien, ¿cuál es tu testimonio? No, que Dios me sacó de las drogas. ¿Dónde está el evangelio? Sí, Dios te sacó de las drogas, gloria a Dios, pero ese no es el evangelio. El evangelio es que el Señor murió en la cruz del Calvario para darte vida eterna y te sacó de condenación eterna a vida eterna, que te ha salvado y que como consecuencia de eso vinieron unos beneficios adicionales, como es que ya no estás en la droga. ¿Dónde estamos poniendo el punto fuerte? ¿En las drogas o en la obra de Cristo? ¿Qué es el evangelio? A veces alguien dice, no, es que yo llevo el evangelio con lo que yo hago. ¿Cómo así? Sí, yo voy y le pinto la casa al vecino. Qué bueno que le pinte la casa al vecino. Claro que sí, gloria a Dios. ¿Y qué más haces? No, él ya sabe que yo voy a una iglesia y como yo le pinto la casa a él, entonces él sabe que hay algo diferente en mí y ya con eso le he llevado el evangelio. Ese vecino quedó con una casa muy bonita, qué bendición, pero no se ha enterado que Jesús murió en la cruz del Calvario por su vida y para pasarlo de condenación a salvación. Nunca se enteró, jamás supo la buena noticia. Tenemos que comunicar la buena noticia. Tú no puedes comunicarle a alguien que la selección Colombia ganó el mundial yendo a pintarle la casa y diciendo que lo hiciste en el nombre de Peckerman. No estás dando la buena noticia. Solo pintaste la casa y lo hiciste en nombre de Peckerman, pero nunca supo la persona que había ganado el mundial. Llevar el evangelio se trata de Jesús, se trata de la obra de Cristo, de eso se trata el evangelio.
Es que yo llevo el Evangelio porque voy y oro por alguien. Qué bueno que ores por alguien. A eso nos manda el Señor. Vamos, visitemos a los enfermos, oremos por ellos. Qué bueno que visites a los hermanos de la comunidad o a otras personas y ores por esas personas. Pero si solamente te quedas en la oración y no invitas a la persona a que mire a Jesucristo, a que reconozca a Jesucristo, la obra de Cristo como el único medio, como la única manera de pasar de muerte eterna a vida eterna, gracias por la oración. Pero para lo que fuiste apartado, no lo has cumplido. El Evangelio no se trata tampoco de un mensaje positivo de superación personal. Descubre el campeón que hay en ti. No, de eso no se trata tampoco. Qué bueno que el Señor nos levante y nos muestre nuestra identidad y nos haga ver realmente el valor que tenemos. Pero si solamente te quedas con esa parte y no le cuentas el Evangelio a la persona, no estás cumpliendo con tu llamamiento para anunciar el Evangelio. Y este Evangelio habla de su Hijo. Los discípulos de Jesús caminaban con Jesús. Lo que nos invita la palabra es a ser discípulos de Jesús, caminar con Jesús cada día. Por eso el lema que estamos poniendo en todas partes es que existimos para caminar contigo. Ambos pecadores, ambos falibles, ambos con problemas, pero juntos caminando tras las huellas de Jesús, porque eso es lo que importa. ¿Tras de quién vamos caminando? ¿A quién estamos conociendo? El llamado que hace el Evangelio no es a matricularnos en una religión. No, se trata es de una persona. No es de matricularnos en una denominación. De eso no se trata el Evangelio nunca. Es de conocer la obra de Jesús, que la vida eterna es conocer a Jesús. Por eso, aunque es muy bonito y aprecio que invites a una persona a la iglesia, lo importante no es invitar a la persona a la iglesia. Lo importante es presentarle a Jesús. Eso es a lo que hemos sido llamados. Porque a veces alguien me dice, es que llevo invitando a una persona a la iglesia 2 años y nada que viene. Bueno, ¿y en esos 2 años le has presentado a Jesús? Ah, no, es que cuando venga ya va a conocer. Has perdido 2 años. 2 años. ¿Qué tal que en esos 2 años esa persona se haya muerto? ¿Dónde está el destino eterno de esa persona? Preséntale a Jesús. Que después el Espíritu Santo dirigirá a esa persona a que se congregue con sus hermanos, sea aquí o sea en otro lugar. Pero preséntale a Jesús. Se trata de una persona, no de una religión, no de una denominación. Por eso, si alguien hoy nos está acompañando por primera vez, yo quiero decirle que nosotros no solo los estamos invitando a una religión, no los estamos invitando a una denominación. Les queremos presentar a Jesús que los ama con todo su ser y que entregó su vida para salvarlos. Él no nos pide que hagamos. Él nos pide que le dejemos hacer. Él nos pide, hijo o hija, hice todo por ti. Solo déjame actuar. Solo deposítate en mí y yo haré el resto. Jesús es el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Jesús. ¿Qué nos dice Pablo en su carta a los romanos acerca de esa persona llamada Jesús? Dice el versículo 3 a continuación, que según la naturaleza humana era ¿qué? Descendiente
De David. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es hijo de Dios, pero también es humano al ser descendiente de David. 100% Dios y 100% hombre, humano. Y esa es la gran noticia, que ese Jesús que siendo Dios se hace humano, hace todo lo necesario que debería ser un humano para cumplir con el Señor. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? Porque así lo pudiéramos hacer, no seríamos perfectos, no seríamos corderos sin mancha. No lo vamos a poder hacer, pero aunque lo pudiéramos hacer, que es imposible, tendríamos que cumplir con no tener defecto. Y para eso, solamente Jesús, 100% Dios, lo podía cumplir. Versículo 4. Pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Pablo nos está recordando, está poniendo en evidencia la verdad que Jesucristo ha sido reconocido como Hijo de Dios y resucitó de entre los muertos. Solamente Dios, solamente el Hijo de Dios podía vencer la muerte, nadie más. Pero si en la Biblia se ve que Lázaro resucitó y el hijo de la viuda de Naín resucitó. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Ellos volvieron a morir por una razón sencilla. Eran 100% humanos. No eran Dios. Jesús muere y resucita, se levanta, venciendo a la muerte, venciendo a Satanás, venciendo al pecado. Y por eso es Dios, Hijo de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con algunas personas que solamente creen en la humanidad de Jesús. Sí, dicen ellos, Jesús fue un buen hombre, Jesús fue un buen profeta, dio un ejemplo maravilloso, enseñó muy bonito, pero Dios no era. Tenemos que seguir su ejemplo, tenemos que seguir lo que nos enseñó, pero al punto de creer que era Dios, hasta allá no es. Él resucitó de los muertos, y si nosotros no creemos que Jesús resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Lo que creemos tiene que ver todo con la promesa de Dios, con el Evangelio, y nada que ver con ideas humanas. Y así llegamos al punto 3. ¿Cuál es mi propósito? Versículo 5. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico. La versión Reina Valera 60 dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado. Y aquí pasa de singular a plural. Hablaba yo apóstol, yo siervo, yo esclavo, que sabemos que es extendido a todos, pero en caso que nos haya quedado alguna duda y pensáramos que solamente era para Pablo, aquí nos está hablando a todos. Por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don del apostolado. A pesar de todo lo que yo haya hecho, a pesar de todos mis errores, a pesar de todos mis pecados, a pesar de toda mi infidelidad hacia Dios, he recibido algo que no merezco. A pesar de toda tu humanidad, a pesar de todas tus flaquezas, a pesar de todos tus errores y todos tus pecados, si tú has depositado tu vida en la obra de Cristo, recibes de Él algo que no mereces. No solo la salvación, sino que además de eso te da un propósito.
Tu vida tiene un propósito a partir de ese momento. Todos los que estamos aquí hemos recibido el regalo, el don, la gracia del apostolado. Vamos a mandarte a timbrar tarjetas que diga Apóstol Omar, Apóstol Germán, ¿cierto? Aquí dice apóstol, apóstol. Y no es eso. Estamos siendo enviados con un propósito, a ser embajadores de Jesucristo. Tú y yo, esclavos de Jesucristo, con el propósito de ser embajadores de Él, a donde vayamos. Mientras estemos vivos, Dios en su misericordia, y no porque lo merezcamos, quiere usarnos para alcanzar personas con el único objetivo que estas personas sean impactadas por el Evangelio. Ese es el único objetivo. Por eso es importante que nuestra identidad se base en a quién le pertenecemos. Porque si decimos que somos seguidores de Jesús, pero no le pertenecemos a Él, sino a nosotros mismos, nuestra identidad está desfasada y el propósito de nuestra vida nunca se va a cumplir. Y siempre estaremos sintiendo que nos falta algo para ser plenos. Si tú y yo no somos esclavos de Jesucristo, si tú y yo no le pertenecemos, no vamos a poder negarnos lo suficiente para cumplir el apostolado, para cumplir el propósito de Dios. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que menguar para que Él sea el que crezca y haga su obra. Dice el versículo 5 a continuación: para persuadir a todas, ¿qué? Las naciones que hagan lo que quieran, que obedezcan a la fe. Y esto es muy importante aclararlo hoy. Aunque a lo largo de la carta a los romanos vamos a aclararlo y se irá explicando mejor. Pablo no está hablando de obedecer la ley. Pablo no está hablando de obedecer la práctica de tradiciones. Pablo no está hablando de obedecer la práctica de cumplir los mandamientos o de ponerle visto bueno a una serie de comportamientos o ejercicios espirituales. Él no está hablando de religión. Estamos hablando de ser obedientes ¿a qué? Obedientes a la fe, a confiar, a creer. No se trata de hacer, se trata de confiar, se trata de depositar nuestra vida en. Si se tratara de obedecer reglas o cumplir tradiciones y pudiéramos hacerlo, nos esmeraríamos en cumplirlas. Y al final, ¿qué haríamos? Nos jactaríamos de hacerla. Es obedecer la fe. Nos volveríamos orgullosos, nos volveríamos vanidosos. Miren, yo sí puedo cumplir con todo lo que Dios me manda. Ese era el fariseísmo. Se esmeraban en cumplir las tradiciones y cuando las cumplían, se las enrostraban a los demás. Pecador, tú no puedes, yo sí. Obedecer la fe. No hay manera de cumplir ni siquiera las tradiciones que nosotros mismos nos inventamos. Tarde o temprano vamos a fallar a ellas. La vida de un seguidor de Jesús no consiste en cuánto tú puedes cumplir, sino en cuánto puedes confiar en la obra de Cristo para ti. Puedes confiar totalmente al punto que depositas tu vida, tu eternidad en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, en la resurrección de Él para resucitar en Él y con Él. ¿O quieres seguir tratando de hacer, de cumplir con algo para agradar a Dios? Nos vamos a cansar y nunca lo vamos a lograr. Puedes
confiadamente. Y esa es la invitación que nos va a hacer Pablo a lo largo de Romanos, a depositar confiadamente, depositarnos nosotros confiadamente en el Señor como nuestro dueño, como nuestro amo, ser esclavo de Él, porque es un amo que nunca nos va a defraudar, porque es un amo que siempre nos va a amar, porque es un amo que siempre nos va a dar lo mejor. O podemos no hacerlo. Por eso el Señor hoy nos persuade a esto, pero también a invitar a todos, a las naciones, a todo aquel que se cruce en nuestro camino, a que confíe completamente en el Señor. Y dice ya para terminar, versículo 6, entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Aquí, y tiene que ver con lo que hablábamos hace 8 días, le está recordando a los romanos que los que no son judíos dentro de ellos pertenecen a las naciones que el Señor está alcanzando por medio del Evangelio. Y termina diciendo el versículo 7, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. La palabra santo, ¿qué quiere decir? Apartado, separado. Hemos llamado a ser apartados, separados para. Separados para. No de, para. Con un propósito. Ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Y con esto termina la introducción de la carta a los romanos. El saludo que le hace Pablo a la iglesia de Roma, llamándolos, invitándolos fuertemente a ejercer el don del apostolado en esclavitud. Y ahora sencillamente, ¿qué podemos concluir de esto? El propósito de nuestra vida no depende de responder quién soy, sino de responder a quién le pertenezco. ¿Y tú a quién le perteneces? Solo tú lo sabes. El Señor lo sabe y tú lo sabes. ¿Dónde están tus sueños? ¿Dónde están tus propósitos? ¿Qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que te hace pleno? ¿Será el propósito de Dios? ¿O lo que tú tienes, lo que tú quieres para llenar tu ego, para llenar tu humanismo? ¿Dónde está? Solo tú puedes responder esa pregunta. Solo tú puedes responder la pregunta: ¿eres esclavo de Jesús o no lo eres? Solo tú la puedes responder. Les he dejado allí las preguntas para reflexionar en el boletín. ¿A quién le perteneces? ¿A quién le sirves? ¿Cómo le sirves? ¿Cuál es tu propósito? ¿Lo estás cumpliendo? Que el Señor sea quien nos ayude a caminar tras sus huellas y a cumplir ese llamamiento, ese propósito para nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos.